El Sol convertido en ese espectacular anillo. Desde 1764 no se veía en la península un eclipse anular como el de esta mañana. Ha sido en una franja de 180 kilómetros de ancho desde Pontevedra hasta Alicante, aunque en la costa mediterránea había nubes. La Luna viaja a 3.700 kilómetros por hora y la Tierra aún es más veloz. Por eso, la fase de interposición entre la Luna y el Sol ha durado apenas 4 minutos, pero mágicos. Entre las 10 menos 20 en Galicia y pasados unos minutos de las 12 en Alicante, millones de españoles han observado este fenómeno. Las gafas se habían agotado desde hacía días. Cuando la luna tapaba todo el sol menos el borde, la luz bajó de intensidad y la temperatura descendió hasta 8 grados. Expertos de todo el mundo han venido a Madrid, la única capital europea donde se ha podido observar ese eclipse, pero la mayor expectación, sin duda, estaba en los colegios. Es muy pequeñito, yo pensaba que era más grande. Un anillo naranja. Como una sonrisita. ¿Cómo mola? Da gusto empezar el informativo con una sonrisita. Buenas tardes, señores. Ha sido una oportunidad única. Tardaremos 21 años en volver a ver un eclipse solar. Se lo contaremos con detalle. Antes nos ocupamos de una importante operación policial contra ETA. La policía francesa ha detenido a 3 presuntos etarras. Uno es Arrit Aguirre, considerado el número 2 del aparato militar de la banda. La otra identificada es Idoia Mendizábal, acusada de participar en el atentado contra el diputado Eduardo Madina. En el momento de ser arrestados, iban armados y se les ha incautado hasta un lanzagranadas. La presencia de soldados en la frontera no ha servido para frenar las avalanchas. La de hoy ha sido además la más violenta. Esta madrugada, 650 inmigrantes han asaltado otra vez la valla que separa Melilla de Marruecos en un lugar donde su altura es de 6 metros. Los asaltantes han derribado 2 tramos del alambrado y se han enfrentado a la Guardia Civil con piedras y a mordiscos. 7 agentes y 135 inmigrantes han resultado heridos. Casi 400 subsaharianos han conseguido llegar a suelo español. Lunes 3 de octubre, ni siquiera el fenómeno solar de esta mañana eclipsa el gran asunto en la vida política nacional. El Estatuto de Cataluña, aprobado el viernes, que sigue levantando fuerte marejada. Al debate sobre ese proyecto se suma hoy nada menos que el jefe del Estado Mayor de la Defensa. El general Félix Sanz Roldán ha dicho que entre los militares existe un gran interés en que España siga siendo patria común e indivisible de todos los españoles. En el plano político, desde el PSC, el ministro Montilla pide prudencia a sus socios de Esquerra, mientras que Mariano Rajoy reitera que él está con la Constitución del 78 porque no va contra nadie. De la Constitución. No existiría. Así captó la cámara de un turista una de las explosiones registradas este fin de semana en la isla de Bali, en Indonesia. 26 muertos, 4 de ellos turistas y más de 170 heridos. Es el balance oficial ya de la oleada de atentados suicidas que la policía atribuye a la Jemaah Islamiyah. Es la misma organización terrorista vinculada a Al-Qaeda que en octubre de 2002 asesinó a más de 200 personas. Una joven boliviana de 19 años se ha convertido en la víctima número 47 de la violencia doméstica en lo que va de año. Su novio, con el que tenía frecuentes disputas, la estranguló ayer en su casa de Las Palmas de Gran Canaria. La madre de la joven fue la que descubrió el cadáver. Entonces, después por la mañana, la madre por lo visto se levantó y fue a la alcoba y encontró el bolso de la chica y entonces vio la mano y entonces, que la chica estaba debajo de la cama muerta. Hombre, entre 18 y 49 años, casado y con trabajo estable. Ese es el perfil del cliente habitual de la prostitución, un sector que solo en España mueve 12.000 millones de euros al año. El programa 7 días, 7 noches se adentra hoy en este mercado del sexo, al que 1 de cada 4 españoles recurre al menos una vez en su vida. El tipo de cliente es el hombre del pueblo, o sea, es un hombre común y corriente, que está falto de tal vez de comunicación, de comunicarse con otras personas. Para turismos no masivos hoy verán a un hombre que ha cumplido su sueño, el de dormir en las estrellas. Gregory Olsen, el tercer turista espacial de la historia, ha alcanzado su destino a 400 kilómetros de altura. Olsen pagó $20 millones por un billete hacia la Estación Espacial Internacional. Allí estará hasta el 11 de octubre. Antes de viajar al cosmos tuvo que someterse a 1.500 horas de entrenamiento y convencer a los médicos de su salud de hierro.
En deportes, todos pendientes ya de la selección, que en 5 días se juega el Mundial después de una jornada de liga repleta de polémicas arbitrales y también de celebraciones, José, digamos, curiosas. Sí, buenas tardes. Y fundamentalmente las de los jugadores brasileños del Real Madrid, que ampliaron su repertorio en la goleada que le infligieron al Mallorca. Primero con el canguro, ese que están viendo, y luego con una especie de salto de potro para celebrar otro de los tantos. Todo muy vistoso, pero acabaron celebrando los tantos únicamente ellos, los brasileños. El resto miraba. Y en Málaga lo que se vio fue este gesto de Fernando Torres, que enfadó a la Rosaleda, pero que según el niño era una celebración pactada con su amigo, ahora en el Celta, Jorge Larena. Y para rematar lo del sábado, más líos arbitrales. Turienzo se inventó un penalti a Torres, aunque el Atlético, eso sí, ganó con justicia. Y Puentes Leira le levantó el partido al Español en Sevilla, anulando ese gol legal de Coro. Comprobaremos también que el fútbol español no ha sido ajeno al eclipse, por supuesto, y le seguiremos la pista a un ciudadano de Reus, único acertante de la quiniela, y que ha ganado 9 millones. Quieren ser españoles, quedarse aquí como sea. Estos centenares de ilegales se consideran felices y privilegiados. No confiesan su nacionalidad para impedir la repatriación. En el centro de acogida de Melilla se ocuparon también del ocio y les llevaron a este partido. En las últimas horas se trabaja intensamente en la valla, aunque el problema sigue ahí. Esto tiene una solución muy difícil, con mucho ejército que... Hola, buenas tardes. Primeras declaraciones del presidente del Gobierno tras la aprobación del Estatuto en el Parlamento de Cataluña. Zapatero no rechaza ni asume el Estatuto sin más, ya que afirma que todavía es necesaria alguna reflexión. Entramos ahora, dice, en una fase decisiva en las Cortes para su discusión y contempla el proceso como una gran oportunidad y no como un riesgo. Tenemos que hacer posible el reconocimiento de la identidad de Cataluña, de la fuerte identidad de Cataluña, con lo que supone la redacción del artículo 2 de la Constitución española. Y le digo, es posible. Por cierto, que acabamos de recibir al respecto las declaraciones del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, que ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de haber engañado a sus votantes y de haber incumplido sus obligaciones. Se lo contaremos en las noticias de las 3. En los 6 primeros meses de este año, la policía ha interceptado más de 7.700 inmigrantes ilegales en nuestra frontera, un 66% más que el año pasado. Esta misma mañana era localizado en la playa de Arianaga, en Gran Canaria, el cadáver de un marroquí ahogado que viajaba a bordo de una patera. Mientras tanto, en Ceuta y Melilla la tranquilidad ha vuelto al paso fronterizo. Anoche no se registró ningún intento de entrada masiva de inmigrantes subsaharianos. A las 3 de la tarde estaremos en directo en Melilla para ver cómo está la situación. En Los Ángeles, los bomberos empiezan a controlar el gran incendio que desde hace días amenaza miles de hogares. 3.000 bomberos luchan contra un fuego que tiene un frente de 25 kilómetros. El descenso de temperaturas y la disminución del viento procedente del desierto de Santa Ana facilitan las labores de extinción. Y también hablaremos de un sueño cumplido. El multimillonario empresario estadounidense Gregory Olsen viaja ya a la Estación Espacial Internacional. Unas vacaciones galácticas que se puede permitir gracias a una salud de hierro, 1.500 horas de entrenamiento y haber pagado 16 millones de euros. Les contamos todo esto a las 3 menos 5. Les esperamos. Buenas tardes. Esa es la imagen del Parlamento catalán esta mañana. Aplausos y rostros de alegría que van a ver en unos instantes por un texto que proclamaba a Cataluña como nación. El Parlamento ha aprobado esta mañana ya su propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía y solo los 15 diputados del PP han votado en contra. No brindan por cualquier cosa. Ha hecho falta año y medio de discusiones, de intensos trabajos, de reuniones en secreto para que este estatut vea la luz. Maragall y Mas se jugaban mucho, tanto como su futuro político. Buenas tardes. Cerrado el acuerdo en Cataluña, el pulso se traslada ahora a la vida política nacional. Nadie se atreve a pronosticar hasta dónde llegará el daño de quienes fracasen en su apuesta. Estamos ante el todo o nada.
La propia valoración que han hecho hoy los medios catalanes ya sitúa el órdago que hay sobre la mesa. Carod Rovira ya ha dicho que es un paso hacia el Estado catalán. El estatuto, de 227 artículos, casi 50 más que la propia Constitución española, incluye la recaudación de todos los impuestos, el término nación para definir a Cataluña, el deber de hablar catalán y un sinfín de competencias que se ven blindadas. En resumen, un mayor autogobierno que se ve así desde el gobierno y la oposición. El gobierno desea que la tramitación de la reforma del estatuto se produzca con respeto y con el máximo rigor constitucional. Enseguida estamos en Cataluña y también recabando las reacciones que, como han visto, no podíamos escuchar ahora mismo, que ha levantado ese proyecto de estatuto en el resto de España. Y, por supuesto, vamos a cruzar el estrecho para saber cuál es la situación hoy, a esta hora, en Ceuta y Melilla. No ha habido más avalanchas, pero sí detenciones en el lado marroquí de la verja. Además, continúa la polémica entre España y Marruecos por la muerte de 5 inmigrantes que presentaban disparos de bala. Los medios de comunicación de Marruecos acusan a las fuerzas de seguridad españolas, mientras que aseguran las españolas que desde este lado no se utilizan armas de fuego. El ministro de Interior acaba de afirmar que la investigación continúa y ha mostrado su absoluta confianza en la Guardia Civil. Otra controversia abierta en la crisis de la inmigración en Ceuta y Melilla es el papel que deben y pueden jugar los regulares y legionarios destacados en la frontera. Van armados, tienen la orden de no disparar, pero aún carecen de material antidisturbios. Anoche no tuvieron que participar en una redada realizada por las fuerzas marroquíes. Viernes 30 de septiembre, además del envío de sus militares a la frontera, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan para ayudar a Ceuta y Melilla en la acogida de los inmigrantes. Todo ello en un día en el que una etarra con un amplio historial de crímenes ha salido en libertad. Van a verla. La que fuera jefa del comando Nafarroa, Mercedes Galdós, está libre después de cumplir 19 de los 232 años de cárcel a los que fue condenada por el atentado que costó la vida a un policía nacional e hirió gravemente a otros 8 en Pamplona. La audiencia le ha aplicado la redención de penas previstas por el antiguo Código Penal. Al menos 10 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas al explotar un coche bomba en un mercado de Gila, a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad. Ayer un triple atentado en la ciudad de Balad provocó una de las mayores masacres que se recuerdan en el país. Murieron 99 personas y los heridos superan el centenar. El fuego se propaga sin control en Los Ángeles y amenaza con alcanzar las mansiones lujosas situadas en las playas de Malibú. 3.000 bomberos tratan de impedirlo y han comenzado a evacuar cientos de hogares. El calor y el viento dificultan la extinción del fuego, que ha calcinado ya 7.000 hectáreas. Accidente laboral en Valladolid. La víctima es una joven de 22 años que cayó desde un andamio en el edificio en el que trabajaba. Los sindicatos han denunciado que tanto ella como un compañero que salvó la vida milagrosamente trabajaban sin ningún tipo de sujeción. Todas esas mujeres... El gobierno gastará 141 millones de euros en informatizar por completo el sistema público de salud. Se implantarán la receta electrónica, las citas médicas por internet y una tarjeta sanitaria que incluya el historial clínico del paciente para que pueda ser consultado desde cualquier parte de España. Todas esas mujeres tienen dos cosas en común. Han logrado ser madres y lo han hecho después de superar un trasplante. Hoy nos contarán sus experiencias, en algunos casos muy emocionantes. Una de ellas rechazó el riñón trasplantado en plena gestación y pudo sobrevivir gracias al órgano del hijo que llevaba en su vientre. Puedo dar vida, o sea, de hecho he dado 2 vidas, mi hija y mi niño, y aparte mi hija, pues mira, ha tenido una niña muy bien, estupendamente y no tiene nada. Y nos vamos a pasar hoy por una feria muy singular. En ella se exponen reptiles exóticos o pequeños mamíferos como hurones o chinchillas, a las que se puede adiestrar. Los profesionales de los animales de compañía presentan en Esta vez lo han intentado en Ceuta y el resultado ha sido trágico. 5 inmigrantes han muerto en el asalto a la valla que separa Marruecos de la ciudad autónoma. 2 de ellos fallecieron a este lado, uno ahogado con el alambre y otro asfixiado en medio de la avalancha. Según Médicos Sin Fronteras, un bebé figura entre las 3 víctimas restantes que ni siquiera llegaron a pisar suelo español. Cerca de un centenar de inmigrantes tuvieron que ser atendidos por los equipos sanitarios. El presidente del gobierno ha ordenado el apoyo del ejército para atajar la situación lo antes posible. El presidente del gobierno
me ha dado la orden que a partir de hoy la Guardia Civil sienta y tenga el refuerzo del Ejército y así se cumplirá. Orden que ya se está cumpliendo. Hace apenas unos minutos se ponía en marcha ese operativo. 480 soldados divididos en 4 compañías han comenzado a desplegarse, 2 en Ceuta y 2 en Melilla. La misión de este dispositivo, formado por legionarios irregulares, es la de patrullar y reforzar a la Guardia Civil bajo el mando de esta. Muy buenas tardes. Nuevos asaltos, ahora también en Ceuta, al menos 5 muertos, entre ellos parece que un bebé, y el ejército movilizándose en la frontera para ayudar a la Guardia Civil, algo que ya ocurrió en el 96. Son los grandes titulares de una crisis en toda regla que tiene estos escenarios en los que estaremos en directo. Primero Ceuta, y está Ángeles Carreras. Ángeles, ¿cuáles son los últimos datos que manejáis sobre muertos y heridos en la avalancha de esta noche? Según los datos ofrecidos por la Guardia Civil, al menos 100 inmigrantes consiguieron entrar anoche a través de la valla de esta frontera de Ceuta. De esos 100 que lo consiguieron, 80 han tenido que recuperarse hoy de diversas heridas de consideración en los diferentes centros sanitarios de aquí, de la ciudad autónoma. En Melilla, la noche ha sido tranquila, pero esta mañana se ha producido un nuevo intento de asalto, parece que abortado esta vez, a ver si cunde el ejemplo, por las autoridades de Marruecos. Marín Holgado, ¿qué sabemos de esa avalancha frustrada? Sabemos lo que ha comentado el delegado del Gobierno porque las televisiones no tenemos acceso al lado marroquí para confirmar las informaciones. Según estos datos, ha sido a las 7:30 de esta mañana cuando centenares de inmigrantes han intentado una nueva avalancha. Ninguno de ellos ha llegado siquiera hasta la valla fronteriza gracias a un vasto despliegue de las fuerzas de seguridad marroquíes. Hay más de 200 detenidos en el lado marroquí. Tensión y drama en Ceuta y Melilla que coincide con la cumbre o reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Sevilla, Pilar Ruiz Pérez, ¿hay algún compromiso o resultado? Pues esta cumbre está marcada indudablemente por los sucesos de Ceuta y Melilla. La vicepresidenta del Gobierno acaba de anunciar que de aquí saldrán medidas conjuntas de ambos países, de Marruecos y de España. Por el lado español, además del envío del ejército, mañana el Consejo de Ministros aprobará un plan especial para Ceuta y Melilla. La política de inmigración y la decisión de llevar el ejército a patrullar en la frontera con Marruecos ha provocado esta mañana un intenso debate en la vida política. María Rey, Congreso de los Diputados. Izquierda Unida advierte, cree que es un error enviar al ejército a Melilla. El Partido Popular exige que el Gobierno comparezca de forma urgente en el Parlamento. Quieren que mañana mismo Zapatero dé explicaciones. Debate en torno a la política de inmigración y debate en torno a la propuesta de reforma del Estatut. En la víspera de la votación y en el segundo día de debate en el Parlamento se han sucedido las reuniones en las formaciones políticas catalanas. Maragall se ha visto con Montilla y la plana mayor del PSC tras la última propuesta de Artur Mas. Mientras que en Madrid la oposición señala que ese nuevo Estatut supone la ruptura del espíritu de la transición. Que lo que está pasando en Ceuta y Melilla, la dejación ante Marruecos y lo que está pasando en Cataluña y la dejación ante algunos planteamientos de algunos radicales que están hablando de una segunda transición es demostración de la irresponsabilidad absoluta con la que se está conduciendo el presidente del Gobierno. Jueves 29 de septiembre, hoy se realiza la autopsia a los cadáveres de los 5 trabajadores ecuatorianos muertos ayer en el accidente de Colmenar. Sus familias realizan ya a estas horas las gestiones para poder repatriarlos a su país. Los 2 heridos en el mismo accidente siguen en estado grave. Todos ellos, más el conductor, que apenas sufrió daños, formaban parte de la misma cuadrilla en las obras de construcción del AVE Madrid-Valladolid. Precisamente regresaban de una cena con la que su empresa les premiaba por ser los mejores trabajadores. Los casos más graves de acoso escolar superan ya los de violencia doméstica. Según el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, 3 de cada 100 escolares sufre este tipo de acoso en forma de insultos, vejaciones o agresiones continuadas. El estudio revela que hay más víctimas de acoso entre las niñas que entre los niños. La niña que está siendo acosada es una víctima propiciatoria, entre comillas, para el futuro. El acosador escolar, pues yo creo que está haciendo la carrera de acosador doméstico ya. Seguir con el alcohol. Un dedo de espuma, 2 dedos de frente. Ese es el lema de la campaña que el sector de cerveceros ha puesto en marcha en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Una iniciativa que apela a la responsabilidad de los jóvenes a la hora de consumir alcohol. Málaga y varios municipios de la Costa del Sol se suman a la alerta 1 por sequía severa que ya se decretó ayer en Madrid. Se limita el riego de parques públicos y se prohíbe el baldío de calles, llenado de piscinas y utilización de fuentes ornamentales que no dispongan de sistemas de reciclado de agua.
En esas viviendas el consumo de agua y de electricidad es más bajo y todos sus elementos se pueden reciclar. Hoy vamos a entrar en la primera urbanización 100% sostenible, es decir, diseñada para respetar el medio ambiente. Está en Valencia y, entre otras cosas, la orientación de sus edificios permite que el viento los refresque en verano y los caliente en invierno. Estas viviendas pueden tener un ahorro energético del 50 o 70% estimado. Eso se traduce en que, precisamente por la orientación de las viviendas, se aprovecha al máximo la luz en invierno y en verano. Es decir, mientras haya sol, no hay ni una sola iluminación encendida. Es lo último en deporte de aventura, lanzarse por una rampa dentro de una bola enorme o atreverse con piruetas imposibles subidos a una bicicleta. Lo hemos visto en la mayor feria de turismo rural y deporte al aire libre que estos días se celebra en Madrid. Menos emocionantes, pero mucho más sabrosos los productos con denominación de origen que exhiben los mostradores. Moncho Armendáriz ha superado el primer paso, el primer filtro en la carrera a los Oscars de Hollywood. La Academia Española ha elegido su último trabajo, Obaba, para representar a España en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Se ha impuesto a Princesas de Fernando León y a Ninette de García. Aunque aún le queda mucho camino por delante. Ahora es la Academia de Hollywood quien tendrá que decidir si la incluye o no entre las 5 finalistas. Esta vez sí hubo pleno español. El Madrid y el Betis sumaron sus primeras victorias en la Liga de Campeones. Los andaluces exhibiéndose en Bruselas y los blancos sufriendo más de la cuenta ante el Olympiacos. Buenas tardes. Y eso que en la primera parte el equipo de Vanderlei Luxemburgo pudo golear y jugó sus mejores minutos de la temporada con diferencia. Pero la victoria se decidió a 2 minutos del final con este gol del canterano Roberto Soldado, delantero centro del filial y que encontró la puntería que le había faltado a sus compañeros. Pero para puntería la del Betis, eso sí, 5 postes en la portería del Anderlecht y un golazo de Oliveira para lograr el primer triunfo verde y blanco en esta máxima competición europea. Luego lo vemos. Además, Sevilla, Español y Osasuna se juegan hoy el pase a la segunda ronda de la Copa de la UEFA. Las novedades que mañana va a dar a conocer Luis para los decisivos partidos de Bélgica y San Marino, o el lío que se avecina en nuestro tenis por la destitución de los capitanes del equipo Davis. Además, la elección de Alejandro Blanco esta mañana como nuevo presidente del Comité Olímpico Español. Todo en el deporte. Y antes del deporte disfrutaremos y sonreiremos también con un divertidísimo grupo de cincuentones, aunque por ellos no pasa. La frontera de Melilla ya no soporta más presión. Esta noche se ha producido la mayor avalancha hasta el momento. Cerca de 1000 inmigrantes trataron de saltar la alambrada que separa Marruecos de la ciudad española. Unos 200 lo lograron. 40 inmigrantes y 5 agentes de la Guardia Civil resultaron heridos en ese asalto. Esta última oleada ha desbordado al centro de acogida temporal de inmigrantes. En ese centro ya hay más de 1.100 hombres, mujeres y niños, cuando su capacidad no llega a las 500 plazas. Buenas tardes. El Gobierno tomará medidas para atajar la entrada ilegal de inmigrantes por ese punto fronterizo. En febrero toda la valla será 3 metros más alta y contará con sensores infrarrojos en toda su extensión para que la Guardia Civil pueda detectar la presencia de inmigrantes y reaccionar antes de que se produzcan nuevos asaltos. Lo más inmediato este ramos es el envío de 40 agentes más para reforzar la seguridad en ese perímetro. Pues sí, hoy se espera la llegada de 40 agentes de la Guardia Civil y en pocos días se incorporará casi un centenar de agentes más ante la creciente avalancha de inmigrantes. Era la última esperanza que albergaban los fumadores para poder seguir encendiéndose un pitillo en el trabajo, pero se ha esfumado. Hoy comenzaba la tramitación en el Congreso de la nueva ley antitabaco. CiU, Esquerra e Izquierda Unida han decidido retirar las enmiendas en las que pedían zonas para fumadores. Por tanto, a partir del 1 de enero del 2006 no será ya posible fumar ni un solo pitillo en ningún centro laboral. Es miércoles 28 de septiembre. Esta mañana ha comenzado en el Parlament de Cataluña el debate sobre la reforma del Estatut y ha comenzado con reuniones in extremis, pero todavía sin acuerdo. La urgencia ya es máxima puesto que el viernes se debe votar y todos los políticos catalanes, y no solo ellos, han hecho las apuestas máximas en esta partida. De momento, esta mañana, horas antes de que comenzara el debate, el presidente Maragall ha convocado a todos los líderes políticos en un último intento de conseguir un acuerdo con CiU. No ha sido posible. Desde la tribuna, Artur Mas ha prometido un último gesto.
Terrible accidente de tráfico en la madrileña carretera de Colmenar. Esta medianoche han muerto 5 personas, otras 2 han resultado heridas graves y una leve. Todos ecuatorianos, empleados en las obras del AVE. Viajaban en un monovolumen que se salió de la calzada y recorrió 100 metros dando vueltas de campana. 3 salieron despedidos por la ventanilla. El conductor ha dado positivo. Todos ellos eran varones, los 8 varones. 3 pacientes estaban heridos, 2 de ellos de carácter grave. Traumatismo cráneoencefálico severo, han sido intubados y estabilizados por 2 UBIs y trasladados a los hospitales. La seguridad es la gran preocupación de los fabricantes de automóviles y una de las partidas a la que dedican más recursos. Hoy verán algunos de los avances que ya se prueban en vehículos industriales y que podrían instalarse en los coches del futuro. Frenos que responden solos ante un despiste del conductor o cámaras que graban las imágenes de la calzada para evitar desvíos en la trayectoria. Lindy England ha sido condenada a 3 años de cárcel por maltratar a los prisioneros de Abu Ghraib en Irak. La soldado norteamericana de 22 años ha pedido disculpas por las fotos en las que posaba con algunos de los detenidos y ha dicho que lo hizo forzada por su exnovio, condenado a 10 años como principal responsable de esos abusos. La víctima número 45 de la violencia doméstica en lo que va de año es una mujer de 33 años de Las Palmas de Gran Canaria. Su exnovio le disparó ayer con un revólver después de discutir con ella y luego se suicidó de un tiro en la sien. El agresor tenía una orden de alejamiento que acabó en el mes de agosto. Nos sentimos muy tristes y la verdad que te digo que esto es una cosa que o se le pone freno o no sé dónde vamos a llegar. Esto lo estamos viviendo, yo creo que una semana con otra, constantemente. En cualquier punto de España están pasando estas cosas. La Comunidad de Madrid entra en la fase de alerta 1 por sequía severa. Por el momento no se establecen restricciones en el suministro doméstico, pero sí se prohíbe el riego en calles y el llenado de piscinas. Medio Ambiente califica de inédita esta sequía y advierte de que la alerta se extenderá pronto a otras comunidades. Atención también que las previsiones no son optimistas. No vamos a meter más dramatismo al término. Simplemente no son optimistas. Será inevitable mirar al cielo el próximo 3 de octubre. La luna se interpondrá entre el sol y la tierra y, si las nubes lo permiten, podremos observar el primer eclipse anular en casi 300 años. Hoy les diremos desde qué lugares se apreciará mejor este fenómeno y escucharemos algunos consejos que en ningún caso debemos perder de vista. En el último eclipse, en el del 99, pues había incluso gente que ponía 2 gafas de sol una encima de la otra y se ponía a mirar al sol, o traían una radiografía antigua de casa y miraban a través de ella. Evidentemente al día siguiente pues hubo muchos problemas de queratitis, quemaduras corneales. Y sabremos más cosas de unas mujeres con mucho gancho. Las estrellas son sus hijos, pero ellas también venden. Miguelina pasó de acompañar a su hijo en un anuncio a dejarle en un segundo plano en sus siguientes trabajos. Los publicistas han encontrado a las madres de los grandes deportistas un filón para vender los productos dirigidos a las amas de casa, que por cierto son las que deciden el 80% de las compras. Y si en vez de utilizar al famoso en sí, utilizamos a su madre, y al mismo tiempo que sale la madre de Dani Pedrosa o la madre de Rafael Nadal, hacemos un homenaje, un pequeño homenaje a todas estas madres que cuidan a sus hijos y los alimentan y los quieren, sean campeones o no sean campeones. Y así nació la idea. En el campo nadie le eclipsa, ni siquiera su propia madre. Ronaldinho había empezado mal la temporada, Rijkaard le dejó fuera de la lista el sábado para el partido contra el Betis, pero ha vuelto. ¿Y de qué manera, José? Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha vuelto como lo hacen los grandes, ¿no? Por la puerta grande, demostrando que cuando está motivado es el mejor, sin discusión. Firmó 3 de los 4 goles del Barça al Udinese y colocó a su equipo con un pie en la segunda fase de esta Liga de Campeones, en la que el Villarreal, por cierto, no acaba de despegar. 2 partidos, 2 empates y sin goles, aunque anoche les sobraron ocasiones al equipo de Pellegrini ante el Lille. Luego lo vemos con detalle. También la última hora de lo que nos espera hoy, el Real Madrid-Olympiacos, con la amenaza de Rivaldo en los griegos y con Arrigo Sacchi pidiendo ante las cámaras de Antena 3 responsabilidad a los jugadores blancos. Hoy no pueden fallar, exactamente como el Betis, que si no le gana en Bruselas al Anderlecht, le va a complicar mucho su clasificación. Todo eso en el tiempo del deporte. Y antes del deporte visitaremos una isla donde se funden el mito y la realidad, la leyenda y la literatura. Una isla en la que se inspiró Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe. En esa isla, perteneciente a Chile y llamada de Juan Fernández, un equipo de buscadores de tesoros ha encontrado, eso dice, el botín de su vida, un tesoro de hace 300 años valorado en $10.000 millones. Pero no dirán dónde está
hasta que el gobierno chileno les asegure que les cederá la mitad. Anoche sucedió de nuevo. Una avalancha de inmigrantes intentó cruzar la frontera de Melilla. Es la vez que más personas han pretendido saltar la valla que separa a España de Marruecos. Según algunas fuentes, hasta 1000 personas se lanzaron contra ella. 200 han logrado quedarse en suelo español. Hubo 40 inmigrantes y 5 guardias civiles heridos. La situación empieza a ser insostenible. Para empezar, no hay espacio suficiente ya para dar cobijo a tantas personas. En el centro de acogida temporal de inmigrantes, en Melilla, se hacinan ahora mismo más de 1100 personas. Pero como no caben ya todas en su interior, pues están teniendo que instalar tiendas de campaña del ejército en los alrededores. Esther Ramos, Melilla, esta mañana no ha habido nuevas avalanchas, a la espera, supongo, de que se ponga el sol otra vez. Pues bien, para que os hagáis una idea, nosotros nos encontramos en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes, el CITE, que es un lugar habilitado para asistir normalmente a 450 inmigrantes. Pues